Buenas tardes, a continuación vamos a presentar el informe sobre el laboratorio denominado Características Físico-Químicas del Suelo y Potencial Hídrico de las Hojas, a nombre de Laura Hernández, Mariana Maldonado y Laura Vergara, estudiantes de la Universidad Central. El suelo está compuesto por materia orgánica, minerales, agua y aire. Este es una capa, un sustrato cuya función es brindar soporte, vida, sustento y beneficios a algunos seres vivos. Este se divide en tres tipos de suelo. Primero tenemos la arena, la cual tiene partículas muy finas y tiene una gran capacidad de moverse. Son muy livianas y se encuentran en ríos, mares y lagunas. Por otro lado tenemos la arcilla. Son partículas muy finas con una gran capacidad de compactarse a gran saturación de agua. Por otra parte tenemos el limo. Son partículas medianas las cuales tienen una capacidad de compactarse, pero sin embargo en un gradiente seco o en una zona seca pues se pueden desbaratar fácilmente. Un concepto importante es el potencial hídrico, ya que hace referencia a la energía libre que poseen las moléculas para realizar un trabajo en uno de estos tipos de suelo. Esto a modo de introducción para entender un poco a qué abarca este laboratorio. En cuanto a la metodología, lo primero que se realizó fue un muestreo de suelos, esto con la finalidad de obtener material para analizarlo en el laboratorio. ¿Cómo se desarrolló? Por grupos se tomó un poco de suelo de diferentes partes de la ciudad en una bolsa y se procedió a llevarlo a la Universidad Central. Como primera prueba tenemos la prueba de manipulación. Para desarrollar esto se tomó una cantidad de suelo, aproximadamente un puñado. Este fue humedecido con agua y se empezó a hacer una bola uniforme. Para de esta manera arrojarlo al suelo o a una superficie y determinar si éste se rompía o no se rompía, y así de esa forma ir analizando qué tipo de suelo podía ser. Por otra parte, se formó un gusano de aproximadamente 7 centímetros y mirar su contextura, y se formó un círculo de 15 centímetros para mirar si podía ser uniforme o se podía fragmentar, y de esta manera poder determinar en resultados qué tipo de suelo sería. En prueba está la prueba de presencia de materia orgánica en la muestra. Esto como se desarrolló en una muestra tomada del mismo suelo del grupo de nosotras, se añadieron unas gotas de agua oxigenada. Esto con el fin de observar si se genera un burbujeo o no, y de esta forma determinar si había presencia o no de materia orgánica en la muestra de suelo. Para el desarrollo de la prueba de carbonato de calcio se le añadió una leve cantidad de vinagre a la muestra, lo cual va a indicar un tipo de burbujeo, y de esta manera sí se podrá determinar la cantidad de carbonato de calcio, si había presencia o no había presencia en la muestra. Para la última prueba, denominada prueba botella, se tomó una botella de aproximadamente 1.5 litros y de esta forma se le añadieron los 6 tipos de suelos que habían sido recolectados por todos los estudiantes. Una vez se realizó esto, a la botella se le llenó de agua casi hasta un 60%, y de esta forma se mezcló y se esperó 48 horas para así lograr observar los 3 tipos de suelos formados: arcilla, limo y arena. Para la prueba de contenido de humedad a capacidad de campo y punto de marchitez permanente se utilizaron 2 individuos, salvia y caléndula. Estos fueron sometidos a 4 tratamientos: 2 plantas al sol, una con irrigación y la otra sin irrigación, y 2 plantas a la sombra por medio de una polisombra con irrigación y sin irrigación. Estas plantas fueron sometidas al laboratorio, en donde se le deshojaron a cada uno la totalidad de las hojas, y de esta forma fueron pesadas en una balanza para así hacer su respectivo conteo y la toma de datos correspondiente. Estas hojas fueron pesadas, se colocaron en una caja de Petri, las cuales fueron cubiertas por una servilleta húmeda para que estas hojas permanecieran en turgencia. ¿Esto para qué? Para que en una hora u hora y media al momento de pesarlas se encontrara un aumento de peso, y de esta forma comparar los pesos de la anterior y de esta, y así determinar cuál fue la cantidad de agua que pudo absorber la hoja. Una vez se tomaron estos datos, estas bolsas fueron añadidas a diferentes bolsas de papel, las cuales eran renombradas según los diferentes tipos de tratamientos. Estas bolsas fueron introducidas a un horno que estaba en 65 grados centígrados para de esta forma esperar 4 días.
Cuando pasaron estos 4 días, se tomó el peso del esqueleto de calcio, lo cual se asocia a la hoja seca, y de esta forma se podía determinar cuál era la cantidad de agua que había perdido después de este procedimiento. Buenas tardes, a continuación les presentaremos los resultados de nuestra práctica de laboratorio, el cual la primera parte fue la prueba de manipulación. Cuando el suelo estaba húmedo, logramos hacer la bolita, fue fácil de manejar, fue suave, y cuando la tiramos de una altura más o menos de 15 centímetros, esta no se destruyó, lo cual nos indica que este no era un suelo arenoso. Y procedimos a hacer el gusanito de 7 centímetros. Este también se dejó manejar muy bien, manipular muy bien, no se rompió. Pero cuando pasamos al gusanito de 15 centímetros, este fue muy difícil de hacer y se estaba como desmoronando, como abriendo, tenía grietas. Y ya cuando pasamos a hacer el anillito, este se destruyó y no lo logramos hacer. Entonces determinamos que este era un suelo franco. Para la segunda prueba, que fue la prueba de materia orgánica, observamos que hay un burbujeo, pero no mucho, lo cual nos indica que hay presencia de materia orgánica, como lo veremos en el siguiente video. La tercera prueba, que era para ver si había presencia de carbonato de calcio, en nuestro suelo no hubo ninguna reacción, lo cual nos dice que el porcentaje de carbonato de calcio es nulo, como lo veremos en el siguiente video. Para la cuarta prueba, evidenciamos que hay capas notorias en la botella, las cuales se podrían definir como abajo arenosa, en la mitad limo y arriba arcillosa, las cuales vamos a ver en la siguiente imagen. Para la última parte, donde hallamos la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, usamos la fórmula de peso fresco por peso seco dividido en peso seco por 100. Y el resultado de la capacidad de campo fue 80,93 y el resultado del punto de marchitez permanente fue 47,75. Esto lo sacamos de acuerdo a los resultados que se van a mostrar a continuación. Para la prueba de manipulación de suelo se sabe que el conjunto de arenas, limos y arcillas del suelo es el componente sólido al que se le llama textura del suelo. Estas poseen diferentes capacidades de retención de humedad, lo que también depende del contenido de materia orgánica presente en el suelo. Para esto se tuvo en cuenta la consistencia de la tierra en cada proceso. Por ejemplo, si al tirar la pelota de tierra se desborona, será una textura arenosa. Si no, se realiza el gusano a 7 centímetros. Si no se logra realizar el gusano a 7 centímetros es porque es una textura arenosa a franca. Si no se logra realizar ya el gusano de 15 centímetros, será una textura franco-arenosa. Ya por último, si se logra hacer el cilindro con grietas, será una textura de arcilla ligera. Y si se logra hacer el cilindro sin ningún tipo de grieta, será arcillosa. También hay que tener en cuenta que los suelos limosos y arcillosos, por ambos tener una textura lisa, se pueden confundir. Sin embargo, una forma de identificarlos es que los suelos limosos, al mojarse, son un poco más inestables que los suelos arcillosos. Aparte de presencia de materia orgánica, se observó que en la tierra llevada al laboratorio hubo burbujeo, lo que indica presencia de materia orgánica en la muestra. Esto se da por la reacción de la enzima catalasa con el peróxido de hidrógeno. Es importante mencionar que el origen natural de la materia orgánica se da por la descomposición de restos humanos depositados en el suelo. Junto con eso también actúan variables como la temperatura del agua y organismos vivos como las lombrices, insectos y microorganismos. Del proceso de descomposición se obtiene lo que se le denomina humus. Este es un complejo de macromoléculas
que contiene proteínas, minerales y ácidos grasos que en conjunto lo que causan es un suelo más fértil y con un mejor desarrollo. Algunos de los beneficios de la materia orgánica en los suelos es primero que mejora el drenaje, lo que quiere decir que reduce el encharcamiento en los suelos. Otro es que brinda altas temperaturas a la tierra, esto a causa de que su coloración oscura tiene una mayor absorbancia de la radiación solar y esto aumenta el desarrollo de las raíces y también regula la variación de temperatura entre el día y la noche en la planta. Para la parte de presencia de carbonato de calcio en la muestra se obtiene que este compuesto reacciona con ácido acético generando una reacción química en donde se desprende dióxido de carbono gaseoso. El principal uso de la cal en cultivos agrícolas es elevar el pH en suelos ácidos y reducir la concentración de aluminio. Esto porque en cultivos con bajo crecimiento se ha evidenciado un alto porcentaje de aluminio, lo que causa que los suelos se vuelvan más ácidos y esto es altamente tóxico para el sistema radicular de la planta. Ya por último, para la prueba de texturas con la botella se evidenció que en la parte de abajo de la botella se depositó una capa de arena, en la parte del centro una capa de limo y en la parte más superficial una capa de arcilla. También se evidenció arcilla ligera disuelta con el agua y ya en la parte superficial se evidenciaron pedazos de materia orgánica flotando en el agua. Esto ocurre porque todos los suelos tienen fracciones y partículas minerales distintas. Las partículas más gruesas son las arenas, las medianas son limos y las más pequeñas son las arcillas. Es por esto que las partículas de arena se pueden ver con mayor facilidad a las partículas de arcilla.